Hola a todos, estamos nuevamente aquí en Simplemente Wow, compartiendo con gente supremamente maravillosa, talentosa, gente que realmente te llena de entusiasmo y obviamente también de muchísimo conocimiento. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo, un invitado de esos que te desconcierta porque tú lo ves supremamente serio en el componente corporativo y después es un talento maravilloso cuando te das cuenta que hace parte de un ícono para todos en Colombia, para todos en el mundo de la música, que es uno de los creadores de lo que la gente conoce como Kraken. Así que quiero darle la bienvenida a Jorge Ateortúa. Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar en Simplemente Wow. Hola Hermes, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Pues muy feliz de acompañarte en estas experiencias wow, de tu compañía, que se han vuelto digamos, muy importantes en la industria y claro, con muchísimo gusto pues también contarles pues que cuando estaba en mi adolescencia fundé una banda que se llama Kraken, una banda de rock pues que logró digamos ser ícono de la música rock en Colombia y pues tras el fallecimiento de nuestro cantante Elgin Ramírez, después de más de 25 años trabajando con la banda, hace un par de años fallece, entonces de ahí sale nuestra banda actual que se llama Titán, con la cual los fundadores de la banda estamos haciendo un tributo pues como toda esa obra musical de tantos años en una obra tan bonita, tan querida. Obviamente yo me dediqué al mundo de la consultoría y gestión del talento de hace 20 años y en este momento pues digamos que estoy intentando ver cómo ser consultor de día y rockero de noche, pero ahí me estoy reinventando, vamos a ver eso cómo funciona, todavía no sé muy bien. Jorge, ¿cómo es ese choque que seguramente no le ha pasado solamente en este caso a mí, sino a muchas otras personas que ven ese perfil súper corporativo en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn o en LinkedIn, como lo quieran decir, de un Jorge Tortuga muy de saco, corbata, muy serio, hablando de score de competencias, del tema del impacto de la cuarta revolución industrial. Y cuando lo ves en Facebook, lo ves llenando salas, tocando con orquesta sinfónica, haciendo una versión obviamente súper rockera y dando pues obviamente con esa visión rockera eh, alegrías a la gente que le gusta ese tipo de música. ¿Cómo lo vive la gente? Pues mira, eso hace parte, digamos, de lo que la humanidad anda buscando y es, a diferencia de pensar que el éxito y lograr, digamos, resultados profesionales y personales solamente en la vida, en términos de, digamos, de riqueza económica y prestigio y reputación profesional, cuando le preguntamos a los niños qué quieres ser cuando seas grande, y les estamos incentivando desde niños a cómo quieres ser importante en la vida, en lugar de preguntarles cómo quieres ser feliz en la vida, cómo quieres realizarte en la vida, cómo quieres servir o contribuir a la humanidad. Entonces, digamos que estas cosas que están sucediendo nos ayudan a entender que no solamente se tienen que reinventar las organizaciones y los gobiernos, sino que también nos tenemos que reinventar las personas. Y eso hace parte de un concepto que se llama la plenitud. Entonces, eh, digamos, durante los 20 años que me he dedicado a la consultoría de gestión del talento, yo amo profundamente todos los temas que tienen que ver con la gestión del talento. Entonces, para mí es una pasión. O sea, yo cuando abro un libro, cuando veo un webinar, cuando veo las conferencias de Hermes y de muchos profesionales en el mundo de la consultoría y la gestión del talento, yo no me siento trabajando, yo me siento realizado, yo me siento feliz. Sin embargo, la felicidad, digamos, y la plenitud del ser humano tiene muchos componentes, no solamente, digamos, el intelectual, que ahí sería pues el punto, sino que también hay componentes que tienen que ver con lo físico. Soy una persona que hace mucho ejercicio, soy muy dedicado a eso, me cuido muy bien en la salud y la alimentación, que tiene también que ver con la salud emocional. Entonces, digamos que ahí también, digamos, hay que hacer un ejercicio consciente de salud emocional y, por supuesto, el tema espiritual. Entonces, digamos que la plenitud es abarcar todas esas zonas. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la música y de las artes, la humanidad va a dar un giro muy importante, digamos, hacia explorar esas otras facetas que son no solamente el trabajo, digamos, y el éxito profesional, ¿cierto? La felicidad y la plenitud, digamos que son un componente mucho más amplio de una gama de colores. Y entonces del arco iris estamos disfrutando de uno o dos colores, cuando el arco iris tiene muchos más. Entonces, digamos que es aprender a leer esto. Yo no estaba preparado para esta situación. De hecho,
digamos que una de las competencias más importantes que necesitamos las empresas y las personas hoy día es la flexibilidad y la adaptación. Miren lo que estamos viviendo en este momento, el mejor ejemplo no puede haber. Entonces, hace 2 años cuando fallece nuestro cantante Elkin Ramírez, pues nos llaman a hacer un tributo a la Orquesta Sinfónica de Antioquia para hacer 3 noches de sinfónico rock con la música de Kraken. Entonces, yo después de 20 años de estar retirado totalmente de los escenarios de la música, de las entrevistas, de los medios, de los eventos musicales, decirte que vas a tocar en un sinfónico con músicos profesionales después de 20 años de retirado, eso es una locura absoluta. Te cuento que para prepararme para ese evento me dio tendinitis en los brazos, justamente por ponerme a tono, digamos, con la técnica del bajo y tal, toda la cosa, y volver a cantar y etcétera. Entonces, digamos que nos tenemos que reinventar en tiempos récords. Entonces, ya después de 2 años, pues obviamente ya con mi banda actual estamos haciendo música delicioso y tocando muy cómodamente y tal, pero en cuestión de 6, 8 meses tuve que hacer unas reinvenciones enormes en mi vida, y eso es lo que le está pasando y lo que le va a seguir sucediendo a las organizaciones y a las compañías en general, porque van a necesitar reinventarse en muy corto tiempo y ser muy flexibles para adaptarse al cambio. Diría que eso es el gran reto que tenemos hoy día en la máquina. Genial. Bueno, vamos a hablar un poco de esos temas en donde tú eres ya un referente, y uno definitivamente que es el tema de la cuarta revolución. Contémosle a la gente que de pronto ha visto el concepto, pero que a veces quizás no lo tienen tan claro, en términos muy sencillos. ¿Qué es este tema de la cuarta revolución industrial, Jorge? Con mucho gusto, mira. En 2016, en el Foro Económico Mundial, el presidente de este foro, que es Klaus Schwab, lanzó un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, The Fourth Industrial Revolution. Y en ese libro, él plantea que la humanidad ha tenido 3 grandes revoluciones industriales que han transformado completamente el entorno económico y social, e incluso la forma en que vivimos. Pero anuncia que la cuarta revolución industrial está asociada a cómo la computación se está saliendo de las máquinas y está entrando en la realidad humana, y nosotros los seres humanos estamos tratando de entrar en la realidad virtual justamente como una evolución de todo el sistema económico social que estamos viviendo. Entonces, la virtualización de todas las comunicaciones y de los juegos y de las actividades humanas es la forma como estamos, digamos, introduciendo todo el fenómeno humano a las máquinas, pero las máquinas también están entrando en nosotros, digamos, la inteligencia artificial, los sistemas robustos de Big Data, las redes 5G que están ya en la puerta, y sobre todo el Internet de las cosas, que van a permitir, digamos, que una persona desde su hogar pueda controlar, digamos, todas las actividades humanas, desde lo que hay en la nevera hasta la temperatura del agua con que se baña. Entonces, digamos que esto está transformando la sociedad de una manera absolutamente enorme y rápida. Entonces, para darte un ejemplo, en la China, las cámaras con inteligencia artificial permiten detectar las personas, sus movimientos, dónde están, encontrar personas perdidas, encontrar personas que están en delincuencia, digamos, predecir el movimiento de cuántas personas van a entrar y salir del metro, cuántos van a usar los sistemas de transporte, y hacer más eficientes todos los sistemas de comunicaciones, transporte, comunicaciones, recreación, etcétera. Básicamente a través de cámaras de inteligencia artificial que pueden detectar y hacer funcionar las cosas de otra manera. Un ejemplo muy cercano fue el año pasado, en un distrito de Japón, una máquina de inteligencia artificial, un robot, se lanzó como candidato a una localidad, para una localidad de una alcaldía local, y sacó el tercer puesto. Es decir, compitiendo con seres humanos, hubo 5.000 votos apostándole a que a una máquina de inteligencia artificial iba a hacer mejor trabajo como alcalde local que un ser humano, y entonces quedó de tercero, sacó 5.000 votos. Entonces, esto nos da cuenta de que las máquinas entraron al mundo humano, es que ya están compitiendo no solamente pues por los robots que están en las industrias, digamos, en los procesos repetitivos y la automatización de los procesos industriales, no, estamos hablando ya de gobernar una región o gobernar probablemente a futuro un país esté en manos de máquinas. Lo que uno veía en películas de ciencia ficción como Terminator y que Skynet estaba ya controlando el mundo, no estamos tan lejos, y lo que dice Klaus Schwab en este libro, La Cuarta Revolución Industrial,
es que esta situación que te acabo de describir va a traer a la vez la primera revolución del talento. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, te doy cifras, a 2028 cerca de 75 millones de empleos van a desaparecer justamente por esta transformación industrial que va a traer todas estas tecnologías, pero se van a crear 133 millones de empleos con características que todavía ni siquiera conocemos, o sea, no sabemos cómo van a ser productos de estas nuevas tecnologías. Entonces esto va a intensificar enormemente la guerra por el talento, es decir, los seres humanos compitiendo con las máquinas, pero digamos que con otras características distintas a cómo lo hacíamos hasta el momento. Entonces eso va a traer, digamos que, dos temas principalmente. Uno, los seres humanos si vamos a competir con máquinas de inteligencia artificial por trabajos del futuro, entonces necesitaremos aprender mejor y más rápido. Entonces eso es un gran reto, aprender mejor y más rápido. Y para eso, nuestra sociedad científica, ISPI, la Sociedad Internacional para Mejorar el Desempeño en los Estados Unidos, que es una sociedad global, hemos venido trabajando en un concepto que se llama ecosistemas de aprendizaje, que probablemente para muchos no sea lo absolutamente más nuevo, porque ya hace unos poquitos años empezaron a hablar de esto, pero nosotros digamos que es muy importante en ese aspecto y digamos que hay que hacer toda una revolución del aprendizaje a la capacitación tradicional que estamos acostumbrados a dar. La industria de la capacitación y a lo que las empresas tienden a solicitar en términos de cursos de capacitación. Y la segunda consecuencia es que el valor agregado a los seres humanos versus las máquinas no va a estar en las competencias puras y técnicas, donde pues obviamente esos productos de inteligencia artificial van a superar la capacidad de procesamiento, digamos, inmediato que tiene contra un ser humano. Pero las competencias blandas, o sea, las asociadas al relacionamiento, la confianza, el contacto, el afecto, la empatía, la cooperación, van a ser competencias que van a crecer enormemente y a ser valoradas enormemente en un mundo global donde las relaciones humanas van a estar, digamos, mediadas por tecnología, pero aún así el ser humano necesita todo ese tipo, digamos, de relacionamiento afectivo, digamos, de esa manera. Entonces, el desarrollo de competencias blandas, que además, dicho de paso, son las más difíciles de desarrollar y las que no te enseñan en ninguna universidad, son las que vamos a tener que aprender a desarrollar mejor y más rápido en este proceso de, digamos, de esta revolución que tengo anunciando. Ok. Oye, Jorge, pero vamos a ver, uno escuchándote, pues en el caso mío, que soy también muy amante y muy amigo del tema de la inteligencia artificial y todas sus ventajas, pues digamos que lo tengo claro y estoy totalmente alineado con lo que tú estás planteando. Sin embargo, otras personas podrían escucharte y en algún momento llegar a decir, oiga, pero ¿qué? La tecnología me va a reemplazar, va a destruir puestos de trabajo. O sea, la lectura del vaso medio lleno o medio vacío. Tú mencionabas, por ejemplo, lo del sistema de crédito chino, en donde el sistema de crédito social chino, en donde con toda esta visualización, todo este seguimiento como de gran hermano del gobierno chino, gracias a sus casi 20 millones de cámaras dispuestas en todo el país, pueden saber qué está haciendo la persona, si actúa, si se porta bien, si no se porta bien, le bajan o le quitan puntos. O sea, un sistema en donde digamos que ese gran jugador, ese gran hermano puede tomar decisiones que a priori podría decir uno, oiga, pero es que me va a coartar las libertades. Sin embargo, cuando tú ves los reportes, por ejemplo, sobre en su momento cómo se trabajó en primeras instancias el tema de la crisis relacionada con el tema del coronavirus, todo este tema del COVID-19, en países donde hay un uso intensivo de las nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, del tema de cámaras con cámaras térmicas interconectadas, el rastreo, tú te das cuenta cómo funcionó, por ejemplo, en Asia versus cómo funcionó en el occidente y la diferencia es brutal. Vi un informe en su momento que hablaba con datos del 20 de marzo del 2020, cómo se comportaron los casos en Taiwán, en Hong Kong. En Taiwán, por ejemplo, habría en ese momento 108 casos, en Hong Kong 193 casos, mientras que en Alemania, en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Las cifras daban cuenta de 15.320 casos, en España 19.000, casi 20.000 casos, y obviamente la diferencia era brutal. El tema de la tecnología, el tema del análisis de los datos, del Big Data, de la inteligencia artificial correctamente combinada, debe apuntar claramente a mejorar nuestra calidad de vida, debe apuntar a facilitar, por ejemplo, planes de acción y planes de choque, como en el caso de los gobiernos asiáticos, en donde una persona infectada rápidamente era identificada
y se le alertaba, por ejemplo, a los teléfonos celulares de las personas que estaban a su alrededor diciéndole, oigan, ojo, venga para acá, vamos a hacer el análisis porque usted está posiblemente infectado porque tal persona que se movió en tales sitios lo estaba. ¿Cómo hacemos para presentar positivamente a la gente, a los empresarios, el tema del correcto uso de todas esas tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial? Te lo voy a contestar con la conversación que teníamos previamente hace un ratico antes de entrar al aire. Me preguntaba sobre digamos, la continuidad de negocios en medio de esta pandemia. Y yo te decía, es que las personas y los empresarios que se están preguntando en este momento en cuánto tiempo vamos a llegar a la normalidad. Y la normalidad es, digamos, la vida cotidiana y el mundo económico que hemos construido durante décadas, producto de la tercera revolución industrial justamente. Yo creo que la pregunta incorrecta no es en cuánto tiempo volvemos a la normalidad, porque entonces vamos a seguir pedaleando, digamos, hacia el desastre del planeta. Tal vez el problema que tenemos actualmente, simplemente visto como una, digamos, como una crisis mundial que nunca se había visualizado en la historia de la humanidad, es si la forma de vida y la forma de producción y la forma digamos, de las sociedades que estamos construyendo alrededor del capitalismo, de acumulación, digamos, son la verdadera causa digamos, de los problemas más apremiantes de la humanidad. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Aquí en Medellín, que hemos estado en emergencia ambiental, y entonces la restricción de los vehículos en el último mes venía siendo absolutamente enorme, brutal, impresionantemente, prácticamente pico y placa de días enteros, algo que jamás había experimentado esta ciudad. Y en medio de esta situación, en plena situación, arranca el coronavirus, o sea, unas emergencias que es que ningún gobernante, ninguna persona, ningún hecho por sabio que sea es capaz de prepararse para eso. Entonces lo que estoy diciendo es que en un mundo globalizado donde, digamos, el cambio climático, la tecnología y más globalización son tres fuerzas que están, digamos, transformando el planeta a un ritmo que necesitamos aprender demasiado rápido para podernos ajustar a él. Y súmele el cuarto fenómeno, y es el descontento de las sociedades y las comunidades con sus gobiernos, la desconfianza con los gobiernos y con el Estado. Y en el Estado están las empresas, que no se nos olviden. Entonces, digamos que esa desconfianza de las sociedades y esas marchas que se han visto en grandes países como Francia, como en la China, y también en países latinoamericanos como en Chile y en Colombia, que además no son los únicos donde ha visto estas marchas, digamos, ese descontento social es porque hemos construido un mundo de acumulación donde en un planeta finito esa ecuación ya no va a funcionar más. Entonces, volviendo a tu pregunta, no es cuándo volvemos a la normalidad, sino cómo tenemos que transformar radicalmente lo que estamos viviendo ahora para poder afrontar el mundo que se nos viene encima, pero se nos vino ya. Ustedes recuerdan que en las películas de ciencia ficción el 2020 o el 2020 era como la época de los supersónicos. Sí. Pues resulta que llegamos al 2020 y digamos que el mundo no cambió realmente, cambió en muy poco, digamos, en términos económicos y sociales, porque la tecnología sí, pero la tecnología va a un paso enorme y las sociedades y los gobiernos van a un paso demasiado lento. Entonces yo diría que esta pandemia puede ser un fast track, veámoslo así. Es un carril rápido para el cambio global que no hemos querido hacer, basados en un capitalismo de acumulación, donde decimos que no se puede hacer nada, porque el mundo tiene que ser igual, porque entonces no se caen las bolsas de no sé dónde, y entonces resulta que no podemos cambiar y que tenemos que vivir en este colapso que va a ser autodestructivo. Y resulta que viene una pandemia y nos dice a todos, no, sí, ahora sí váyase todos para la casa. Yo tengo consultores amigos que vienen hablando de teletrabajo hace años, y las empresas no ponían atención a este tema. Pues ahora todos están interesados. ¿Cómo es que es eso del teletrabajo? Venga, cuéntenme ahora sí. Pero claro, es que cuando se viene este tipo de situaciones, entonces eso empieza a tener sentido. Cuando venimos hablando de la cuarta revolución industrial, hace 2 años vengo evangelizando en grandes compañías. Pues no, esperemos un poco, vamos paso a paso, todavía no estamos listos, estamos muy ocupados produciendo y generando riqueza. Entonces no ponen atención.
tengo otros consultores trabajando el tema de la transformación digital. Es absolutamente urgente. Mire, las universidades se tuvieron que pasar un fenómeno, y los colegios a un fenómeno de enseñanza digital. Y nadie estaba preparado realmente. Cuando digo nadie, estoy generalizando, pero digamos que la gran mayoría de los profesores, las universidades, los colegios, los alumnos no estaban preparados para pasarse a la virtualidad de esta forma tan agresiva. Las herramientas que hay son grandísimas, enormes, pero si no las sabes manejar, pues simplemente están ahí subutilizadas. Y salir corriendo ahora en medio de la crisis, aprender a manejar todas las herramientas para la virtualidad, pues eso no va a pasar en un día. Esto es un aprendizaje que toma meses. Entonces, nos cogió esto totalmente sin las capacidades para resolverlo. Entonces, esto que está sucediendo y el aprovechamiento de todo esto, justamente volviendo a tu pregunta inicial o raíz, es todos estos fenómenos de la cuarta revolución industrial nos acaban de dar un campanazo enorme de que tenemos que aprovechar todas estas tecnologías para el servicio de la humanidad, sobre todo si queremos construir un mundo capitalista, pero orientado al socialismo, que nos permita vivir en comunidad, que valores como la solidaridad, que valores como el apoyo, la cooperación, digamos, la donación de tiempo al planeta, sean otras variables, sean otros valores que no estamos considerando. Pongo un ejemplo, ¿cuántas personas van a estar dispuestas a donar 7 días a la semana al año, o sea, una semana entera, a hacer lo que estamos haciendo, pero no obligados, sino con el fin de donarle al planeta 7 días a la semana, o sea, una semana al año, para disminuir la huella de carbono? ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a hacer eso? Y si no lo hacemos, ¿cuándo nos va a obligar el planeta a hacerlo? Entonces, mira que es una cantidad digamos, de preguntas que tenemos que resolver en muy corto tiempo, y yo creería que en este mundo de la gestión del talento y el desarrollo humano, estamos invitados a aportar estas reflexiones y a preparar a las organizaciones y sobre todo a las personas para afrontar lo que se viene. Okay. Oye, Jorge, escuchándote me surge una pregunta que te quiero hacer, pero te quiero pedir que seas como muy concreto en la respuesta. Todo esto definitivamente nos obliga, en el buen sentido de la palabra, a reinventarnos. Yo no digo que a cambiar, sino a reinventarnos por completo. De acuerdo. En ese ejercicio, ¿cómo podemos acelerar los procesos de aprendizaje para que la gente se adecue, se reinvente y realmente en las organizaciones, los líderes de talento humano, los líderes de las altas esferas de las empresas, pues vean un impacto positivo en ese nuevo escenario que nos está invitando la naturaleza en sí mismo? O sea, nos obligó de un solo golpe, un microbio, un virus, a cambiar por completo, a reinventarnos. Eso trasladado al componente corporativo. ¿Cómo hacemos para acelerar los procesos de aprendizaje? ¿Cómo hacemos para seguir trabajando en un marco de cohesión, en un marco donde se fomente la cultura corporativa, la cultura organizacional, y los procesos de formación sean pilares fundamentales para ese proceso de transformación? ¿Cómo lo hacemos? Sí, te voy a poner un ejemplo y voy a la respuesta rápidamente. La necesidad es lo que hace que la gente esté dispuesta a aprender y a cambiar. Básicamente, aprender es un proceso de cambio, no es un proceso de conocimiento, de recibir información. El aprendizaje es un proceso de cambio. En cuanto cambia la persona a partir del conocimiento, cuando lo aplica y genera una transformación en su vida y en los demás, uno dice que ahí hubo aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los abuelitos que no sabían manejar teléfonos inteligentes y que no tenían, sistemas como WhatsApp para comunicarse. Entonces resulta que un abuelito se le fue un hijo a vivir a Europa. Y entonces le dijeron, pero si usted quiere hablar con él todos los días, inclusive verlo como si estuviera en vivo, es que usted utiliza una aplicación que se llama WhatsApp, y entonces va a poder hacer llamadas. Entonces, ese abuelito que jamás le interesó la tecnología digital, que jamás le interesó conocer una aplicación como WhatsApp, cuando vio la necesidad y quería comunicarse con sus hijos, entonces tuvo que entrar en esas tecnologías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos somos resistentes al cambio, las organizaciones enormemente, pero la necesidad, y esto que está pasando en este momento, nos obliga a ese cambio acelerado. Por eso ahorita esta es una oportunidad de un carril rápido, un fast track de aprendizaje enorme en poco tiempo y de adaptación. Entonces, para poder lograr, digamos, que esa cultura del aprendizaje, como sociedad científica estamos planteando
un modelo que se llama ecosistemas de aprendizaje. Básicamente consiste en involucrar a las personas que están alrededor del aprendizaje y que son las que canalizan el conocimiento. Entonces, en un ecosistema, digamos, un ecosistema es un grupo de personas, un grupo de seres vivos que interactúan para lograr un beneficio común. Entonces, en ese ecosistema está el empleado, que es la persona que necesita aprender y cambiar. Está el jefe inmediato, que es quien cataliza ese proceso de aprendizaje y es quien detecta la necesidad y el diagnóstico, tiene los recursos para asignarlos como organización para ese proceso de aprendizaje. Están los analistas de gestión humana, que yo los llamaría analistas de capacitación, no preferiría hablar de analistas del desempeño, que son los que hacen la intermediación con la industria de la capacitación, y por supuesto están los trainers, los consultores y capacitadores, que son los que imparten, las universidades que imparten la capacitación. Entonces, un ecosistema de aprendizaje es alinear a esos 4 actores para construir no sistemas de aprendizaje, no sistemas de enseñanza, o sea, de transferir conocimientos y transferir habilidades, sino sistemas de aprendizaje. Entonces, eso implica una visión completamente distinta del proceso. Claro, para que se dé el aprendizaje se necesita procesos de enseñanza, pero dentro de la capacitación se ha focalizado y las organizaciones en enseñar, en un modelo de transferencia, pero la transferencia no asegura el cambio. Entonces, como sociedad científica estamos proponiendo es crear un nuevo contrato, un nuevo modelo de aprendizaje basado en la interacción de esos 4 actores con roles muy distintos y con el apoyo además, entre otras cosas, de la tecnología del aprendizaje virtual y otras herramientas, incluso la lúdica y el juego y la gamificación, para construir un aprendizaje que sea mucho más orgánico, basado en la transformación de la persona y no solamente en la transferencia de información que luego no aplica su trabajo, y cuando no aplica su trabajo pues se va, digamos, simplemente a eventos de capacitación. Cuando termina la capacitación comienza el aprendizaje y ese inicio del inicio del aprendizaje no lo gerencia nadie, gerenciamos solamente la transferencia, y cuando se acaba el evento de capacitación, el capacitador se despide, el ser humano se despide, el jefe le dice, oye, ya le di su curso, y entonces el empleado queda embarcado en la situación que no puede cambiar, porque el sistema de desempeño donde está metido, él no lo puede controlar. Entonces, todas esas variables son las que hacen parte de un ecosistema de aprendizaje, diciendo pues como muy breves palabras, pero pues esto tiene más profundidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jorge, última pregunta y vamos a darle cierre a esta entrevista con ello. 3 tips, 3 elementos que tú consideras fundamentales para que las organizaciones en sus procesos de adopción temprana, rápida, positiva, de todas las ventajas del tema de la cuarta revolución industrial, deberían tener en cuenta para hacer organizaciones y equipos de trabajo cada vez más simplemente wow. Bien, uno, como lo propone Frederic Laloux en Reinventar las Organizaciones, es la autogestión. Mira que en este momento, cuando estamos entrando en un modelo no de teletrabajo, porque este no es un modelo de teletrabajo, sino de trabajo desde casa, que es distinto, porque todo el mundo está trabajando desde la casa, o muchísima gente está trabajando desde la casa, pero eso no es un modelo de teletrabajo, ni siquiera las leyes que apuntan a eso, simplemente el decreto actual que salió para que la gente trabaje desde casa es un decreto transitorio. Teletrabajo es otra cosa, pero eso será tema para discusión. El asunto es que los jefes se preguntan y las organizaciones se preguntan y le preguntan a la gestión humana cómo controlamos la gente en la casa. Si la pregunta es cómo controlamos la gente en la casa, es que estamos perdidos, porque digamos, si no construimos la autorresponsabilidad y la autogestión y los equipos que se autodirigen desde las organizaciones, ¿cómo vamos a esperar eso que se vaya a un modelo virtual de un día para otro? Entonces, lo primero que tenemos que crear las organizaciones es la autogestión. Y eso implica los equipos autodirigidos y los modelos de autorresponsabilidad y rendición de cuentas. Para que funcione un modelo presencial o virtual, y lo que se viene para el futuro, que va a ser mucha más virtualidad, tanto en el trabajo como en el aprendizaje, se necesita autogestión. El segundo es la plenitud, digamos, el equilibrio del ser humano en todas sus dimensiones para no solamente trabajar y producir, sino también encontrar felicidad en sus demás facetas de la vida, como el ejemplo que dimos al principio de la entrevista cuando hablamos de las artes en la vida del ser humano. Entonces, cómo enfocar en los procesos de gestión del desempeño la plenitud. Entonces, te voy a poner un ejemplo sencillo y rápido. Cuando hablamos de desempeño, no solo deberíamos hablar de metas de rendimiento organizacional,
organizacional, sino también de metas que tienen que ver con la salud, con la familia y con la felicidad. Entonces, digamos que las entrevistas de desempeño van mucho más allá de hablar de metas, para que entiendas un poco el concepto de plenitud. Y el tercero y el último es el propósito evolutivo, es decir, citando a la Lux, las personas cuando encuentran sentido a sus vidas pueden construir autogestión y pueden encontrar plenitud. Entonces, digamos que esos tres elementos son los que nos van a ayudar a reinventar las organizaciones, como lo propone la Lux en su libro, como los seres humanos estamos tratando de reinventar cómo ser seres que están trabajando, viviendo y construyendo un futuro en el cual tenemos que creer, porque si no, entonces no vamos a encontrar la luz al otro lado. Y en momentos de pánico como los que están viviendo y de pandemias, etcétera, aún a pesar de eso, encontrar un propósito evolutivo y no caer en la desesperanza y en la crisis y la depresión. Digamos que todos los elementos son los que tenemos que comenzar a construir ya. Pero volviendo a lo que citaba hace un rato, en 2020 se supone que íbamos a cambiar muchísimo como humanidad. Y la tecnología cambió muchísimo y la sociedad, y los seres humanos y los gobiernos nos quedamos en el siglo pasado. Entonces, este brinco lo tenemos que ayudar a dar y rápido. Y en esto, todo lo que estamos trabajando alrededor del tema de la gestión de talento, tenemos una enorme capacidad de ayuda. Eso es lo que creo que va a pasar. Genial. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por todas tus opiniones, súper valiosas, definitivamente. Que la gente que nos está escuchando tome atenta nota, que se tome muy en serio las ventajas de la correcta adopción de de la cuarta revolución industrial, del tema de autogestionarse, de reinventarse, de entender que estos momentos de reflexión claramente nos deben llevar a un momento de máxima explosión de la creatividad, de la conexión y obviamente de seguir adelante. Eso es un momento, eso es una invitación clara a seguir pensando en positivo. No se nos ha acabado el mundo, lo que tenemos que hacer es hacer o tomar acciones para que no acabemos el mundo. Entonces, Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me quedas debiendo la sesión en vivo de Titán, que es el grupo que está ahora siendo testigo de tu talento en ese otro yo, el yo rockero de Jorge Aterrotuda. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hermes, a ti un abrazo, muchos éxitos a tus eventos y a Ole. Wow.